Aumentan las urgencias psiquiátricas de menores por el empeoramiento de su salud mental en los últimos 5 años, es decir, desde justo en el entorno de la pandemia. Saludamos a la doctora en psicología y además docente de la Universidad Europea de Madrid, Mariola Fernández. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hablaba ahora del entorno de la pandemia, porque ¿la pandemia ha incidido en algo en esto? Sí, sin duda, la verdad que sí. Para nosotros fue un acontecimiento a nivel de que no estábamos acostumbrados a vivir, ni siquiera una generación de dos anteriores a la nuestra, quizá otras más de la edad así, pero desde luego para el tema que nos ocupa hoy sí que ha supuesto un cambio de paradigma, porque no estábamos acostumbrados a ese aislamiento social en el que de repente, no se puede decir exacto de la noche a la mañana, pero es un breve corto de periodo de tiempo, nos vimos aislados, nos vimos en una situación de no romper hábitos y de no contacto, como entonces se había tenido costumbre, ¿no? Que era en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso supuso una incertidumbre que nuestro cerebro tolera difícilmente. Hablabais en el 21º Congreso de Actualización en Pediatría sobre las patologías más frecuentes. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en atención primaria? Pues mira, los estudios nos están diciendo que hoy día nuestros pequeños, nuestros jóvenes están viviendo episodios de crisis, incluso a ser diagnosticados como trastornos, propiamente dicho, de distinto espectro. Incluso se ha incrementado el número de intentos de suicidio, no necesariamente consumados, afortunadamente. Y eso es un signo de alarma que nos tiene que poner en la palestra que hay dificultades que además están influenciadas, no sé si hay que analizar tanto, por todo el entorno en el que nos movemos, ¿no? El clima social, el contexto, el cambio de paradigma, digamos que no permite una trayectoria, una carrera en esta vida de la persona, en este caso personitas que todavía no han desarrollado su cerebro, por supuesto no a nivel orgánico, tampoco a nivel emocional, que tienen que enfrentarse a una serie de dificultades, pero sin saber muy bien hacerlo. Entonces, esta idea de vivir la ansiedad dentro de un espectro creo que es positiva para que podamos entender que cada persona va a ir reaccionando de una manera, pero que no significa unos puntos de origen que sean los comunes para que nos ayuden a poder tener un diagnóstico más acertado y una intervención, digamos, pues individualizada, pero a su vez sin olvidar todo este contexto que digo, está influyendo en que se haya incrementado este número de asistentes a nuestros jóvenes. ¿Qué se considera una urgencia psiquiátrica? Bueno, una urgencia, como el nombre indica, es algo que requiere una atención inmediata. No puede esperar a otro momento, ni puede esperar a anclarse en una sala de espera a que lleve un tiempo. Es algo inmediato. Por ejemplo, ingerir pastillas, o tomar, a lo mejor otros, me voy a más jóvenes, ¿vale? No tan menores, ¿no? Tienen acceso a bebidas alcohólicas y tienen una ingesta excesiva de ellas, o de ansiolíticos, o cosas similares, con un intento, digamos, de paliar estos efectos negativos. De manera que cuando puede llegar uno a su centro de salud o descolgar el teléfono, madre, padre, para contar lo que está ocurriendo, que las primeras preguntas que se dicen es ¿cuál ha sido esta actuación, este gesto, qué es lo que ha pasado? Inmediatamente actuar porque esto no puede esperar, ¿no? No es como si con un diagnóstico y posterior intervención paliativa, digámoslo así, de estos síntomas iniciales, sino que es una intervención en crisis, que, como digo, también es un factor a tener en cuenta porque debería de alarmarnos en cualquier estadio, pero más en nuestros jóvenes, ¿no? Porque se está incrementando estas llamadas, ¿no? de atención, podamos decir. Claro, para prevenir, por ejemplo, usted tiene un podcast Entre dos mentes, hay muchas personas que van al psicólogo, otros que les da algo ir al psicólogo, pero ¿ir al psicólogo es una buena manera de prevenir esto? ¿Y cuándo habría que empezar a prevenir? Mira, hay que empezar a prevenir desde que uno es pequeño. De hecho, siempre lo digo en nuestro colegio, porque somos personas que estamos socializadas en nuestra familia de origen y seguidamente en el colegio empezamos muy temprano a tener nuestras relaciones con nuestros congéneres, ¿no? Con nuestros menores iguales. Desde estos pequeños pasitos ya tenemos que estar hablando de prevención, de cuidado, de autoconocimiento, de ponerle respuesta a lo que nos pasa en el organismo como sensaciones físicas o como emociones en función de lo que sea, ¿no? Es decir, que podamos ir conociéndonos también para que tengamos unos pequeños tips de alerta que nos indiquen que tenemos que intervenir antes de ir a más.
Por ejemplo, cuando hablamos de hacer talleres o cuando proponemos, por ejemplo, un podcast o proponemos un blog, la idea es facilitar también a la población conocimiento, acercamiento a toda esta línea, esta idiosincrasia del cuidado mental, del cuidado emocional, para poder prevenir los posibles diagnósticos de trastornos posteriores. Entonces, que la población lo utilice, que tenga conocimiento de qué le ocurre, cuanto antes mejor, es muy bueno. La asistencia psicológica tiene esta finalidad. En definitiva, hay que intervenir, evidentemente, pero por lo menos desde nuestro punto de vista, nuestro campo de trabajo, la última idea siempre va a ser que la prevención es el mejor modelo de que una sociedad viva en situación de estar, vamos, pues sanos, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata. Y en nuestros jóvenes, cuanto antes, mejor. No hay que esperar a ser mayores. Seguro que han escuchado esto, bueno, son niños, no se enteran de lo que estamos diciendo, tampoco saben muy bien, saben perfectamente. Lo que pasa es que la información que van recogiendo la van acomodando conforme al aprendizaje que han podido tener, pues según la edad madurativa que tengan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa información no es que entre y salga, sino que se procesa en base a su experiencia conceptual. Si nuestros menores están o adolescentes son sabedores de lo que les pasa en el organismo, de ponerle nombre a una experiencia que vivan, cuanto antes, pues mucho mejor. No tendrán que ir inventando o ir configurando en función de lo que hayan visto en la tele, lo que hayan escuchado en un parque. Vaya usted a saber cuál es la información que están recibiendo. Entonces, la información siempre es poder, pero la información informada, no cualquier información. No me pongo a buscar en un buscador y a ver lo que me cuentan. Entonces, en ese sentido, el planteamiento debe ser cuanto antes mejor y en los campos en los que empezamos a socializar, que son nuestra familia y nuestra escuela, cuanto antes mejor. Habla usted de jóvenes, de información y de Google en este caso, que siempre los médicos dicen no googlees cualquier patología. Y tampoco te fíes siempre de tu amigo. Pero claro, ¿cómo hacemos con un hijo adolescente si sospechamos, pero cómo hay que entablar esa conversación? Yo no puedo cogerle directamente y llevarlo a usted si no le convenzo antes. Esto es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Sí, con nuestros jóvenes, además, como ya bien sabemos, estando en una situación de crecimiento, de adopción de la propia configuración del yo, que decimos, ¿no? De la propia persona, va a existir como una especie de rivalidad, es decir, de confrontación de intereses, ¿no? No es tanto el no estoy de acuerdo con lo que me están contando, sino tengo que configurarme y ya paso de un estadio anterior en el que todo me va pareciendo más o menos integrador y voy haciendo caso a tengo que configurar mis propias ideas. Entonces, dentro de esa configuración, la sugerencia va a ser hablar de un tú a tú. Hay que hablar con nuestros niños, con nuestros adolescentes, hay que hablar de tú a tú, sembrando el respeto, sembrando el cuidado, es decir, educar desde él. Yo te hablo a ti como alguien que merece ser respetuoso, respetado, y tú tienes que hablarme a mí como alguien respetuoso. De manera que haya una sugerencia de mejoras. La idea de los adolescentes ha de ser englobarla hacia el mundo más o menos social, es decir, deben de entender que forma parte de su estructura de crecimiento. No es una obligación, sino una opción que es disponible de mejora, que se utiliza y que además hay que ofrecérselo como en conjunto, como en colectividad, ¿no? Que se utiliza, que se ofrece y que precisamente la ayuda psicológica está para que los jóvenes, para todo el mundo, ¿no? Pero cada uno en su etapa de vida y concretamente en lo que se necesite. Los jóvenes tengáis este acompañamiento cuando hace falta, porque es normal sentirse inseguro, insegura, tener dudas y a veces los madres y los padres no somos quienes tenemos que apoyar, sino que necesitamos otras figuras de referencia. Entonces nuestros hijos tienen que entender que esas figuras de referencia están para ese apoyo, que las visitas son totalmente anónimas, confidenciales. Solo se contarían cosas en caso de riesgo grave o de delito, ¿no? Porque, en fin, pero estos no son nuestros motivos de consulta habituales. Lo que nuestros adolescentes nos dicen en el trabajo es privado, es entre nosotros, está enfocado a su crecimiento y no al asesoramiento paterno, que igual muchas veces les pasa esto. Temen que sus cosas, sus secretos, ¿no? Acuérdate de cuando eras un adolescente, los secretos vayan a ir más allá de donde no corresponden y no. Tenemos que concienciar y hacerles ver que somos un campo amigo y orientado específicamente para su vida. No es obligatorio, sino un recurso que tienen que utilizar. Los amigos están muy bien para cosas entre amigos, pero luego se necesitan, bueno, pues análisis profesionales y consejos profesionales, desde luego llegar a un consenso en la toma de decisiones, pero que comprendan que es digamos, una facilidad que se les está ofreciendo para en esos momentos de tensión que tienen poder encontrar un espacio amigo, abierto a su propio crecimiento, al de nadie más. Y esa es la idea, ofrecerlo como un recurso no obligado, sino precisamente disponible para
para su uso. Los padres deben de hablar con sus hijos, las madres deben de hablar con sus hijos y contarles esto mismo para que se sientan libres, dejarles momento para pensar. O sea, no quiero que me contestes ahora, piénsalo y después lo hablamos cuando te apetezca y podemos incluso ver juntos a algunos especialistas para ver quizá alguien que pues, te llame más la atención, te guste más su metodología de trabajo, en fin, como hacerlo partícipe de su propio proceso. Ya no es como coger a un niño y llevarlo al médico. Ya tenemos que coger a alguien que se está configurando y hacerle partícipe de su propio proceso. Claro, en primaria entre el 10 y el 20% de las consultas detectan trastornos de ansiedad. Ir al médico no es como ir al dentista o al psicólogo, que dices, bueno, pues puedes ir a hacer revisiones constantes. Cuando vas al médico, teóricamente lo asocias a que estás mal. Entonces, ¿es mejor ir al médico de primaria y luego que nos deriven a un psicólogo? ¿O es mejor en estos casos ir directamente a un psicólogo, saltándosele precisamente ese eslabón en el que uno va a sentir que está malo y que además está hablando con un médico que no es especialista? Exactamente. La medicina es maravillosa y a mí me encanta que haya médicos partiendo de aquí. Al médico voy si tengo un problema médico, es decir, si tengo un problema experiencial, no necesito ir al médico, necesito ir al psicólogo. Entonces, primero tengo que descartar una causa orgánica. Si me duele la barriga, imagínate, menor que se levanta y va tarde al colegio porque pues, tiene náuseas matutinas. Lo primero que hacemos es descartar la parte orgánica, que has comido, que has cenado, que has desayunado, perdona, que has cenado anoche. Es decir, ¿qué puede ser lo que ha ocasionado que te encuentres mal físicamente? Es lo primero que vamos a descartar. Para esto está el médico. Ahora bien, si al 24 horas, 48 horas no he mejorado, tengo que ir al médico, porque esto ya suena posible virus por ahí, ¿no? No es como levantarme y encontrarme mal. Si es una cosa puntual, no tengo que ir al médico a consultar. Tengo que preguntar, hijo, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Pues tengo un examen, o a lo mejor he tenido un conflicto con un amigo o una amiga e ir al instituto, al colegio esta mañana me genera rechazo. No necesito ir al médico a contarle que tengo un estado de ansiedad porque tengo que hacer un enfrentamiento ante algo para lo que no me siento preparado. Necesito ir a mi psicólogo, a mi psicóloga, a tener este acompañamiento emocional, ¿no? Esta evaluación previa de antecedente, qué es lo que pasa en tu mente, cómo estás configurando el pensamiento y por qué rechazas de forma implícita la idea hasta el punto de somatizarlo con unas náuseas matutinas. Pues para esto no tenemos que ir al médico porque realmente no es la relación que se establece entre la necesidad que está este posible paciente, digamos, sugiriendo al entorno o ese reclamo de ayuda no está orientado para la parte médica. Pero no es cuestión de saltar o no saltar, es cuestión de enfocar qué es adecuado, qué profesional es adecuado ante qué necesidad. Y es verdad que comúnmente la idea del médico es lo que siempre ha habido, porque también sabemos que no se ha aceptado de forma o no ha sido fácil la inclusión de la perspectiva psicológica en el mundo social. Desde hace una década hasta la actualidad, progresivamente sí, pero anteriormente parecía que solo las personas que tenían trastornos mentales podían o debían ir al psicólogo, pero la gente, vamos a decir entre comillas, normal, no tenía que atender a este recurso. Claro. Menos mal que la psicoeducación ha dado lugar a que se haya podido ver que sí. Entonces, que estamos para lo que estamos y los demás están para lo que están. O sea, no es saltar, sino enfocar qué es lo que necesito, qué profesional me debe asistir en esta necesidad en concreto. Ha citado usted la ansiedad. No sé si banalizamos las palabras ansiedad y estrés. Hay personas mayores que les da apuro porque creen que se van a reír de ellos cuando se están medicando, cuando están en un tratamiento por ansiedad. ¿Puede ser que esperemos demasiado precisamente por eso? Porque banalizamos lo que significa ansiedad y estrés y mucha gente no lo entiende. Exactamente, es que no se entiende. Para empezar, son dos conceptos diferentes y se mezcla. Alguien puede decir qué estresado estoy y enseguida dice porque tengo una ansiedad y a ver, son dos conceptos distintos. Que nos falta esta educación. Fíjate, déjame darte un dato. Pues salía este final de año 24, o sea, es un estudio súper reciente. Hablaba de que en Europa somos España el consumidor número 1 en ansiolíticos. Fíjense, un país como España, con un clima como el nuestro, y una tendencia a la socialización como la nuestra. Es decir, que somos un país que estamos bastante orquestado en celebración social. No somos un país individualista y un país que está como más recogidito en casa, ¿no? Como pueden ser otros que las condiciones meteorológicas o la dispersión geográfica les entorpece. En nuestro caso es al contrario, somos más bien bastante sociables, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo puede ser que seamos el número 1 en consumidores europeos en ansiolíticos? Evidentemente falta
un conocimiento de qué es un estado de ansiedad y un estado de estrés en el organismo y cuáles son las pautas, los comportamientos que debo tener para dejarlos de lado, para avanzar en mi vida y para cuando tenga una situación de estrés, entenderla y aceptarla como tal y ver cómo la enfrento, sin necesidad de irme a coger un ansiolítico y tomármelo porque, uy, qué nervioso estoy o uy, qué nerviosa estoy. No, estar en un estado de nerviosismo puntual es distinto de tener un estado de estrés crónico. Un estado de estrés crónico sí que requiere una intervención. Cuanto antes se pueda hacer, antes vamos a prevenir, o sea, quiero decir, intervenir, antes vamos a prevenir que se cronifique un estado de estrés. El estrés es una respuesta que nuestro organismo tiene ante un acontecimiento estresor puntual. Se diferencia debido precisamente a la temporalización que tiene, ¿no? Vamos a hablar de estrés agudo en función del tiempo o crónico en función del tiempo. Digamos que es un elemento que nos va a diferenciar. Pero lo que necesitamos es analizar cuál es el contexto de esta persona para que este organismo reaccione de esta forma y ver qué estresores, nunca mejor dicho, podemos gestionar para que esta persona pueda vivir acorde al medio que tiene, a la circunstancia de vida que tiene, de la mejor manera posible, sin necesidad de cronificar un consumo de medicación. El ansiolítico debe ser algo puntual para un estado concreto. No se debe de cronificar. Esta tendencia, muchas personas mayores, esta tendencia de ir al médico a renovar la receta para tomarme mi medicamento para la ansiedad. Es como, no. Vamos a ver si estás estresado o estresada, cómo lo resolvemos. Y la ansiedad es una disposición mucho más psicológica que nos llevaría a hacer una intervención psicoterapéutica propiamente dicha. Yo te aseguro que esa necesidad de vivir tomando un medicamento de forma constante, no. Necesitamos conocer, trabajar y sobre todo, como siempre decimos, conducta alternativa. Cuando un cerebro, imagínate, cuando haces así, abres el cerebro y tienes un hemisferio lleno de pensamientos, rumiaciones, opciones perdidas en la vida, autocríticas, etcétera, y el otro hemisferio está vacío de recursos alternativos que poder utilizar para contrarrestar, pues evidentemente la respuesta que tienes es el hábito establecido para solventar esa parte, digamos, repleta de pensamientos intrusivos, que es el ansiolítico. Lo que hacemos en psicología es enseñarte a otras líneas alternativas que te ayuden a compensar estas necesidades físicas que has habituado a responder de una forma inmediata, con otras que requieren un poquito más de tiempo, no es tan inmediato, pero que en un corto plazo, en un medio plazo, te van a ayudar a tener otra secuencia de vida. Seguro. Sin duda. Mariola Fernández, doctora en psicología, docente de la Universidad Europea. Muchas gracias por darnos todas estas claves que nos van a servir seguro a muchos. Gracias y hasta la próxima.